¿Ahí se me Ok. escucha bien? Sí, Tania. Perfecto. Muy buenos días a todos. Les saludamos con mucho agrado desde la Vicerrectoría de la sede de Concepción de la Universidad San Sebastián y le damos la bienvenida al diálogo con nuestro gran invitado, que estará vía telefónica, don Miguel Launer, Premio Nacional de Arquitectura 2019, diálogo en el que abordaremos las directrices centrales para el estudio de la vivienda social, actividad en el marco del ciclo USS Te Acompaña, y que surge de la mano del electivo Tejido Urbano y Patrimonio Regional. Saludamos también a quienes serán los moderadores el día de hoy, doctora María Esperanza Roc Núñez, teórica e historiadora del arte, doctora en Historia, mención Etnohistoria, junto a Andrés Torres, magíster en Geografía y doctorado en Territorio, Espacio y Sociedad, ambos académicos de la Escuela de Arquitectura de la Universidad San Sebastián, sede Concepción, Campus Tres Pascualas. Antes de que comencemos este diálogo, les recordamos que vamos a recibir sus preguntas y comentarios a través del chat y también les vamos a dejar un formulario que idealmente puedan contestar para tener constancia de participación, recoger sus sugerencias y comentarios. Súper, muchas gracias, Tania. Bueno, buenos días a todas, a todos. Don Miguel, un abrazo enorme. Bienvenido, bienvenido a la conversación con don Miguel Launer, que hemos titulado Directrices Centrales para el Estudio de la Vivienda Social. Quiero saludar a quienes nos acompañan. Saludar a la doctora Esperanza Roque, que ella como humanista nos va a aportar en esta mirada integral de la formación del arquitecto que nos va a plantear don Miguel. Y yo solo quisiera leer muy brevemente una presentación de don Miguel. Parto indicando que don Miguel viene de una familia migrante, ingresa a la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Chile el año 1946, por lo tanto vive la reforma de la Escuela de Arquitectura que básicamente avanzaba hacia la formación de un arquitecto integral. En la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Chile conoce a su compañera de vida, Anita Barrenechea, con quien inicia una prolífica vida en torno a la arquitectura, y junto a Francisco e Hijo luego forman la oficina Bell Arquitectos. Don Miguel luego fue director ejecutivo de la Cormu y estuvo a la cabeza de diversos proyectos que tenían como fin la integración social. La remodelación del Parque O'Higgins, abandonada por 30 años, abandonó por 30 años la construcción de viviendas sociales como la Villa San Luis, la población Tupac Amaru o Che Guevara, y la necesidad de levantar la UNTAC 3, hoy conocido como Centro Cultural Gabriela Mistral. Don Miguel fue preso político en la isla Dawson. Exiliado, fue profesor universitario en Alemania y Dinamarca. Y bueno, hay tanto que decir. Pero quiero leer, si me permiten, un par de párrafos de un texto que escribió Fernando Toro y Javiera Martínez, que se titula Miguel Launer, un arquitecto tan obstinado como integral, que está puesto en la web del Instituto de la Vivienda de la Universidad de Chile y que pude recoger, creo que muestran la integridad de don Miguel. Corría el año 1956 y un joven arquitecto de 28 años se reunía periódicamente con la Organización de Pobladores de Santiago para planificar lo que sería la toma de la Victoria la noche del 30 de octubre de 1957. La planificación de la histórica erradicación, que no siendo la primera, sería la más simbólica, se convertiría en un hecho premonitorio de lo que sería su vida tan obstinada como integral. Un arquitecto pausado, de mirada profunda y sonrisa franca. El día viernes 5 de abril de 2019 a las 17 horas será inolvidable. Sentado en su sillón y relatando una de sus 1001 historias, Miguel recibe el llamado de Humberto Eliach, presidente del Colegio de Arquitectos, quien mientras le anunciaba la buena nueva del Premio Nacional, paralelamente por la mente de Miguel aparecían Anita, sus compañeros, maestros, estudiantes y pobladores, además de la nostalgia de un pasado más presente que nunca. Este reconocimiento, el Premio Nacional de Arquitectura, no es un cálculo de metros cuadrados, tampoco de cantidad de obras construidas, ni mucho menos de libros publicados.
El Colegio de Arquitectos reconoció en Miguel no solo un profesional de impresionante producción espacial, políticas públicas e investigaciones, sino que por sobre todo le adjudica un rol referencial para las futuras generaciones. Un guiño a los pasos que deberíamos seguir los creadores de ciudad en un contexto donde su producción está supeditada a un mercado no solo imperfecto, sino que injusto y que profundiza desigualdades multidimensionales en términos socioeconómicos, de género, raza, condición física, etaria, entre otros. Un premio a una generación que creyó en la arquitectura para todas y todos, donde las obras no eran ecuaciones de rentabilidad y la movilidad existía no solo en términos productivos. Quiero presentar a don Miguel desde el cariño que le tengo y desde los años en donde tuve el honor de que fuese mi profesor de proyecto de título, y donde desde ahí yo me he sentido absolutamente identificado con su labor. Don Miguel, en el contexto en que usted fue estudiante y se inicia como arquitecto, y hoy bajo las lógicas que operan en el desempeño de nuestra labor, ¿qué nos puede contar? Toda suya la palabra. Bueno, muchísimos días y buenos días. Pese a la circunstancia antipática de no poder vernos por esta maldita situación que se generó a raíz de que estoy privado de internet. Pero bueno, estoy diciendo que me he sonrojado al escuchar la presentación que hizo Andrés recién, porque francamente yo no le conocí. Bueno, yo he estado muy preocupado en los últimos años de las raíces, las situaciones por las cuales el nivel de nuestro tan noble oficio ha caído en condiciones francamente inaceptables, presionado por un mercado que no nos permite a nosotros, arquitectos, ejercer nuestra profesión como debiera ser, al servicio del bien común y no al servicio del lucro, con todas las consecuencias nefastas que eso ha traído consigo. Entonces, yo en la reunión de hoy me he planteado primero dar a conocer los principios fundamentales del plan de estudio llamado la Reforma del 46, de cual nuestro curso fue el primer beneficiario y que a mi juicio es importante conocer hoy día, porque mi impresión es que la formación del arquitecto hoy día ha adquirido un nivel sencillamente tecnológico, olvidando la parte social que debe tener la profesión. En segundo lugar, quiero entenderme algo sobre lo que fueron las políticas de vivienda en la historia de Chile hasta la dictadura, porque nos enseñan muchísimo las razones por las cuales el país fue capaz de hacerse un patrimonio de vivienda pública excepcional, muchos de ellos premios nacionales de arquitectura, a diferencia de lo que ha ocurrido desde la dictadura hasta el día de hoy. De manera que esos son los dos campos en los que pienso incursionar. Hoy día, estando sujeto a todo lo que ustedes puedan consultar, en la esperanza de que esta maldita situación con la conexión de internet no nos interrumpa. Bueno, yo ingresé a la Escuela de Arquitectura, tal como dijo Andrés, en el año 1946, siendo beneficiario de una situación increíble, que fue la aplicación del nuevo plan de estudio que ha pasado la historia como la reforma del año 46. Esto tuvo su origen en un conflicto que se prolongó durante casi todo el año 1945 en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Chile, porque los estudiantes terminaron por rechazar un plan de estudio que estaba absolutamente de espaldas a la realidad chilena, basado en los principios
l'École des Beaux-Arts de París, ajeno a lo que ocurría en Chile. Piensa que los estudiantes comenzaban primer año teniendo, por ejemplo, que dibujar todos los órdenes clásicos, jónico, dórico, corintio, con tinta china, como se utilizaba en esos tiempos, y que naturalmente manchaba con mucha frecuencia. Era un verdadero ejercicio de tortura. Los proyectos de títulos eran absolutamente insensatos. A mí me tocó conocer todavía a un arquitecto titulándose hermano de un compañero mío, cuyo proyecto de título era Acrópolis de las Artes sobre el Cerro Blanco aquí en Santiago. Wow. Imagínense estupidez semejante. O otro ejercicio de proyectar un club de polo para Santiago. En Nambem, que era uno de los dirigentes de la reforma, un día nos dijo, cuando fuimos a averiguar, había en Chile solo 30 personas aficionadas al polo. A título de que una escuela de arquitectura que tenía tanto campo de actividades, de temas por el cual preocuparse, ponía como uno de los temas de estudio un club de polo. Bueno, todo eso originó un cambio sustancial. Los estudiantes lograron con generaciones anteriores progresistas, que eran partícipes del movimiento moderno en arquitectura, que se había generado a raíz de los congresos internacionales de arquitectura moderna, un poco bajo el liderato de Le Corbusier, y segunda circunstancia extremadamente afortunada, había llegado a Chile exiliado un arquitecto húngaro, Tibor Weiner, que no había sido alumno de la Bauhaus, después había tenido una práctica profesional intensa junto con un equipo de la Bauhaus en la Unión Soviética, que era el único lugar donde se construía en los años 30 en Europa a raíz de la crisis que había tenido la caída de la bolsa de Nueva York. Tibor Weiner, entonces, junto con los militares de la reforma, contribuyeron a darle forma a la que se caracterizó en lo fundamental porque se sintetizó, digamos, en un triángulo que para nosotros ha sido icónico: hombre, naturaleza, material. Es decir, entiendo por un lado las necesidades y características que tiene el ser humano, teniendo presente por otra parte todas las condiciones que la naturaleza, el medio ambiente influyen en las definiciones que tenemos que tener nosotros como arquitectos, y material referido a todas las posibilidades tecnológicas vigentes en la época. Este es un triángulo indisoluble para la reforma. No puede ninguno de ellos estar ausente para conseguir una arquitectura, como pensábamos nosotros, integral al servicio de las necesidades del país. El nuevo plan de estudios dividió la enseñanza en un ciclo de análisis, comprendiendo los 2 primeros años, y el ciclo de síntesis en los 4 años siguientes. El último de los cuales se programó para desarrollar un seminario de investigación y una práctica profesional. El ciclo de análisis se fundamentó en la complejidad del proceso de creación arquitectónica, siendo su objetivo la adquisición de los conceptos y los conocimientos básicos mediante el desglose de sus elementos constitutivos. Así surgió la cátedra fundamental en estos 2 primeros años: análisis arquitectural y urbanístico, destinada al estudio de la función
funciones del ser humano en el hogar y en la sociedad y sus efectos en la concepción espacial. Hay que reconocer que en esos años estaba vigente un cierto énfasis en lo que históricamente se ha llamado el funcionalismo, que de alguna manera constituyó una especie de exageración sobre la base en que el conocimiento de las funciones determinaban el sentido de la arquitectura, ¿no? Naturalmente no es así, pero bueno, por lo menos nos dio un rigor para examinar las funciones del ser humano individualmente en el hogar o en la sociedad como fundamentos para nuestra concepción espacial. Este ramo se articuló con los conocimientos proporcionados por las cátedras de biología en primer año y sociología en segundo año, confluyendo ambas en el taller elemental. Fíjense usted, una cátedra de biología que dicho sea de paso, pasó a llamarse más tarde bioarquitectura. Les puedo decir que fue una cátedra fascinante. La ejercía un doctor, un médico cirujano, José García Tello, residente en Viña del Mar, que viajaba todos los días sábado en automóvil a la Escuela de Arquitectura y nos daba en el primer año esta cátedra. García Tello, por una circunstancia excepcional, en los años 30 cayó en sus manos una revista, L'Esprit Nouveau, que editaba Le Corbusier, y estableció contacto y finalmente se transformó en un amigo y tuvo permanente relación con él hasta el fallecimiento de Le Corbusier. Y García Tello enseñó este curso que pasó a llamarse más propiamente bioarquitectura, que en los hechos, yo diría, García Tello hizo un curso sobre ecología antes de que se hubiera inventado esta palabra. Nos enseñaba la relación del hombre con su entorno físico, natural. Estudiamos la circulación de en las vías sanguíneas, todas las redes de las vías sanguíneas, y las comparábamos con la red de circulación en una ciudad. Aprendíamos por qué las aves tienen esta forma que les permite volar, por qué los peces tienen la forma que tienen para poder navegar. Aprendimos a saber por qué cambian de color las hojas de los árboles y por qué otras no. En fin, etc. Les digo, era un curso apasionante. Además, se le incorporó como sello, lo que fue común a toda la formación nuestra, el trabajo en equipo. Todos los ejercicios se hacían en equipo. Bueno, en fin, no quiero extenderme más, pero esa es una cátedra muy particular que por lo más, cuando se dio a conocer en el resto de América Latina, causó estupor y el doctor García Tello fue solicitado por todas partes a ejercer esa cátedra. El eje del ciclo de síntesis era la cátedra de composición arquitectónica, donde se realizaban proyectos de arquitectura con complejidad creciente conforme al avance de los estudios. Estos proyectos eran concebidos integralmente, dado que en el proceso de su diseño concurrían las aplicaciones prácticas de los ramos de urbanismo, construcción, estabilidad e instalaciones, generando de esta manera lo que se llamó el taller central. Es efectivo nosotros ejercicio que teníamos, dicho sea paso, el taller, el ramo de taller o de composición arquitectónica, como se llamaba, se desarrollaba durante todas las tardes de la semana. Todo el resto de los ramos teóricos eran en el curso de la mañana, pero las tardes completamente ya al taller central. Y en cada
cada tema que se nos daban concurrían los especialistas, los profesores especialistas, sobre todo de urbanismo, construcción, estabilidad, corregían los proyectos, incluso desde el primer proyecto en tercer año de arquitectura, ya proyecto integral, hasta el fin de la carrera. Otro carácter importante que tuvo Plan de Estudio, que se otorgó mayor importancia a la cátedra de urbanismo, bastante postergada con anterioridad, escasamente considerada, por lo cual fue programada en los 3 años de duración del ciclo de síntesis, a fin de evitar la concepción de proyectos desvinculados de su entorno urbano. Este fue un sello fundamental que se nos impregnó a nosotros. Inevitablemente somos incapaces de enfrentar un proyecto sin mirar las consecuencias o el impacto que genera en su entorno. La enseñanza concluía en el 6º año con un seminario de investigación de libre elección de los alumnos, a desarrollar en uno de los 3 institutos que nacen junto con la reforma: Instituto de Historia de la Arquitectura, Instituto de la Construcción y Estabilidad e Instituto de Vivienda, Urbanismo y Planificación. La creación de estas entidades se planteó con el propósito de dar vida a los centros de investigación preocupados por los temas y las normas de interés nacional vinculados a nuestra profesión, y también a fin de preparar al futuro cuerpo docente. Es importante señalar cambios metodológicos que introdujo la reforma del 46 y que en su época fueron revolucionarios en Chile. Primero, se suprimieron los exámenes de fin de curso. La comisión encargada de elaborar el nuevo plan de estudio señaló lo siguiente, en esto leo, comillas: se considera que la promoción de un alumno de un curso a otro debe ser determinada por el trabajo continuo, regular y controlado durante un año de estudios, y en ningún caso por un examen anual, que constituye tan solo una prueba más, sujeta a todas las contingencias y las circunstancias en que se verifique. Cierro de comillas. De esta manera, cada una de las asignaturas debía realizar 7 controles anuales, en los cuales se computaban los 5 mejores, teniendo el alumno la opción de eliminar los 2 en que había tenido mala asignatura. Y estos controles anuales se aplicaban sucesivamente los coeficientes diferentes: 0,5 al primero, 0,8, 1,2, 1,5 y 2, siguiendo el orden cronológico de realización por el alumno. Si la calificación final era inferior a 3,54, según el tipo de asignatura, el alumno debía realizar las pruebas y los trabajos que el consejo de profesores le señalara en un periodo de recuperación durante la segunda quincena de diciembre. Esto fue muy importante, la sucesión de los exámenes de fin de curso. Otro cambio trascendental: el paralelismo de cátedra con libre elección, que en ese tiempo no existía. Claro, ahora con el tiempo ha evolucionado, pero en fin, todas las asignaturas teóricas debían tener al menos 2 profesores de libre elección estudiantil. Se duplicó el número de profesores en la cátedra de composición arquitectónica, que era de 3 previo a la aplicación de la reforma. Este número se fue elevando con el incremento de la matrícula. Al final llegó a ser de 10. Este mecanismo impedía en forma natural el mantenimiento indefinido de profesores sistemáticamente rechazados por los estudiantes, obviamente con lo debido. Es importante, asistencia libre.
se puso fin a la disposición que obligaba a tener un mínimo de asistencia a clase, una norma que solía generar la pérdida del año escolar en caso de alumnos obligados a compartir los estudios con el trabajo. Otra cambio metodológico importante, participación estudiantil. Los estudiantes entraron a participar en diversas instancias de decisión, siendo la más importante la comisión de docencia, organismo surgido como genuina expresión del espíritu de la reforma. Este cuerpo, en la comisión de docencia, estaba integrado por 6 docentes, uno por cada uno de la enseñanza, uno por cada año de la enseñanza, elegidos por el consejo profesional respectivo, y además estaba constituido por 3 alumnos, designados por estos mismos en la asamblea anual realizada en la segunda quincena de abril, y que fueran alumnos regulares del 5º o 6º año o que estuvieran realizando su prueba de título. Esta comisión fue presidida por el director de la escuela y su misión era velar por la correcta aplicación del nuevo plan de estudio. Trabajo en equipo. La escuela se esforzó por formar profesionales favorables al trabajo en equipo. Yo quiero decir que en esto la influencia del profesor Tibor Weiner, el húngaro que venía con la experiencia de la Bauhaus, fue fundamental. Entendiendo que esta metodología contribuía a la transferencia entre compañeros de sus valores positivos, complementando la formación impartida por el cuerpo docente. Las generaciones posteriores a la reforma nos formamos en esta admirable y solidaria modalidad de trabajo, que perduró posteriormente en el ejercicio profesional, permitiéndonos alcanzar grandes éxitos en nuestra carrera. Se trataba de una unidad entre pares, a diferencia del estilo competitivo e individualista que prevalece en las oficinas del presente. Yo quiero decir que esto a mí me quedó incorporado en el ADN. Nunca, jamás en mi ejercicio profesional dejé de trabajar en equipo. Me resultaba inconcebible la concepción de un proyecto individualmente. Cuando terminó por razones de salud de mi señora y otras opciones de mi socio Pancho Hijo, la oficina del arquitecto, yo seguí siendo solo con nuevos colaboradores, en general profesionales jóvenes, para quienes les resultaba insólito este viejo impulsando prácticas siempre de que todo el conjunto de nuestros colaboradores contribuyéramos a una solución y le diéramos vuelta, hasta que finalmente ellos recogieron esta práctica que yo no pude nunca desprenderme de ella. Bueno, yo quiero decirle que esto del trabajo colectivo, por ejemplo, se expresaba en la siguiente forma. Supongamos que en un tema del bimestre era, por ejemplo, la salud. Se analizaba el estado de la salud pública en Chile. Se entregaban algunas informaciones estadísticas al respecto y se comentaban algunos ejemplos de realizaciones arquitectónicas recientes en Chile y en el extranjero. Como el taller era vertical, el taller central incluía a los alumnos de 3º, 4º y 5º año en un mismo taller, los temas específicos se distribuían según el curso respectivo. Los alumnos de 3er año asumían la tarea, por ejemplo, de proyectar una posta rural o un centro de atención primaria. Los de 4º año un policlínico y los de 5º un hospital general. Como trabajamos codo a codo con compañeros de cursos diferentes, la colaboración y el apoyo mutuo eran considerables,
producto de la continua transferencia de experiencia o metodología de trabajo. Esto fue, a mi juicio, fundamental en nuestra formación. Las correcciones eran públicas. El profesor y sus ayudantes concurrían al taller cada tarde, circulando de mesa en mesa, en torno a las cuales nos congregábamos para escuchar las críticas formuladas a cada proyecto. La calificación también era abierta. Una vez terminados los proyectos, se colgaban en los muros del taller y el profesor los calificaba públicamente, suscitando debates diversos que no siempre, digamos, nos dejaban a todos satisfechos. Y yo quiero, en esta forma, hacer, digamos, una síntesis de lo que fue nuestra formación, muy correctamente calificada de integral, para que comprendan las razones por las cuales nosotros, nuestras generaciones que se formaron en este plan de estudio, se formaron como arquitectos con un tan alto grado de sentido social de la profesión. Ahora, yo quiero hablar un poco sobre las políticas públicas de vivienda en Chile, para que comprendan los cambios trascendentales que generó la dictadura con este concepto del Estado subsidiario y que prevalecen hasta el día de hoy. Las políticas territoriales y de vivienda están siempre engranadas a la matriz económica, y las que hoy nos rigen fueron establecidas en el modelo de economía neoliberal impuesto por Pinochet, que se ha mantenido, a mi juicio, sin modificaciones sustanciales hasta ahora. Esta doctrina califica al Estado como un ineficiente productor de bienes y servicios, los cuales deben transferirse al sector privado. Al Estado solo le cabe un rol subsidiario en todas las actividades, principio diametralmente opuesto a lo ocurrido en nuestra historia. Desde el gobierno del presidente José Manuel Balmaceda, 1886-1991, la gestión del Estado se caracterizó por su impulso al desarrollo económico del país, como fórmula necesaria para extender el bienestar social al conjunto de la población. En 1906, el Parlamento chileno aprobó la primera legislación en materia habitacional, al promulgar la ley número 1838, que creó los consejos de habitación obrera. Al calor de esta ley, se construyó nada menos que un tesoro de nuestra arquitectura, que prevalece impecable hasta el día de hoy, habiendo cumplido más de 100 años. La población Huemul en el barrio Franklin de Santiago, proyectada por uno de nuestros pioneros de la arquitectura chilena, Ricardo Larraín Bravo. Es increíble cómo además ha estado completamente dotada de otros equipamientos. En ese tiempo no había banco, la caja de ahorro era uno de los edificios establecidos allí. Hay un teatro que funciona hasta el día de hoy, ha sido refaccionada en varias oportunidades, es espléndido, no tiene ningún problema. Hay una escuela pública, hay una iglesia en la proximidad que se vinculó al conjunto de destino. Desde el comienzo, la edificación de vivienda pública en Chile se inició teniendo claro que los conjuntos debían ser provistos de todos los equipamientos necesarios para una vida natural de la población. En enero del año 1939, apenas iniciado su mandato, el presidente Pedro Aguirre Cerda
debió enfrentar el terremoto de Chillán, catástrofe que arrasó totalmente con esa ciudad y otras localidades vecinas. Para enfrentar las obras de reconstrucción, el gobierno creó una nueva institución de vivienda, la Corporación de Reconstrucción y Auxilio, que se unió a la que se había creado en la ley que se promulgó en 1906, la primera ley. Esta institución, junto a la Caja de la Habitación, que se había creado en 1906, nos legaron conjuntos habitacionales que perduran hasta ahora, algunos de los cuales integran el patrimonio arquitectónico nacional. Estamos hablando de 1940, 1941, obras insignes en Talca, en Chillán o en Curicó. Recordemos además, para entender el rol que jugó el Estado en todos los ámbitos de las actividades nacionales, el Estado había impulsado en 1938 la creación de la Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales, que se hizo cargo de construir todos los establecimientos educacionales primarios, secundarios, a lo largo de todo el país. Y en 1944 dio vida a la Sociedad Constructora de Establecimientos Hospitalarios. Ambas entidades fueron concebidas como sociedades anónimas con la participación del Estado, encargadas de planificar y construir los establecimientos del ramo a lo largo de todo Chile, objetivo que permitió cubrir exitosamente las demandas requeridas por el país en materia de salud y educación. No se puede comparar la situación de los hospitales públicos hoy día con la que tenían, con la calidad que tenían en el tiempo en que prevaleció la existencia de la Sociedad Constructora de Establecimientos Hospitalarios. Cada año la sociedad becaba a algunos de sus profesionales, arquitectos, ingenieros, instaladores, a los países más avanzados para estar al día en las técnicas más avanzadas que se habían logrado concebir, a objeto de incorporarlas en nuestro proyecto en Chile. En 1959, el Estado promovió la creación del Sistema Nacional de Ahorro y Préstamo, institución destinada a incentivar la construcción habitacional dirigida a los sectores medios, que en muy corto plazo extendió una red de asociaciones de ahorro y préstamo a lo largo de todo el país. Al momento del golpe militar, el SINAP se autofinanciaba y construía un promedio de 20.000 unidades habitacionales por año, todas de alta calidad. Yo creo sí que nosotros, en la década del 60, es difícil encontrar algún arquitecto que no tuviera trabajo, 1, 2, 3 viviendas por el sistema de ahorro y préstamo. En esos años era muy fácil para los sectores medios o medios altos adquirir un terreno, y bastaba con eso y el proyecto de un arquitecto para presentarse en una asociación de ahorro y préstamo lo autorizaba, se timbraba, se le otorgaba un anticipo con el objeto de iniciar la faena y después se procedía por estado de pago según avance en las obras. Todos nosotros hicimos en nuestra oficina, no soy capaz de recordar cuántas viviendas hicimos por este sistema de ahorro y préstamo, y difícilmente había algún arquitecto en Chile en esos años que no tuviera trabajo por esta vía. La experiencia estatal en esta actividad culminó el año 1965 con la creación del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, que cohesionó la institucionalidad existente y creó nuevos cuerpos especializados, como en el caso del CON. Pero antes es importante señalar en 1953 la creación de la CORDI, que fue una institución que cambió la calidad de la edificación pública en vivienda en Chile.
quiero decir que en ese tiempo no era concebible esto de hoy en la edificación pública de tener lo que se llama vivienda social destinada a los sectores de menores recursos y vivienda de clase media. Todo ello a raíz, mediante los subsidios. Hay el subsidio destinado a los sectores de menores recursos y el subsidio de clase media. Porque eso origina inevitablemente la segregación social urbana. Durante el ejercicio de la Corte, cada año se hicieron 2 o 3 concursos públicos de arquitectura, convocándose en los programas. A nadie se le ocurría decir, bueno, estos sectores son separados por ser para sectores vulnerables y otros para sectores medios. Todos eran integrados. La Corvi, por ejemplo, diseñó lo que llamaba un colectivo racionalizado 1010 para los imponentes de la Caja de Seguro Obrero y el colectivo racionalizado 1020 para los imponentes de las cajas de empleados públicos particulares. Pero cuando se diseñaba un conjunto, del cual por lo demás en Concepción hay varios, a nadie se le ocurría que estuvieran segregados, eran integrados. O sea, este problema de la segregación social urbana era desconocido cuando las cosas cambiaron con el Estado subsidiario. Todos los conjuntos que proyectaron las diferentes instituciones destinadas a construir vivienda pública en Chile, repito, desde la primera ley de 1906 hasta la dictadura, todos fueron de integración social. Ese era un capítulo desconocido para nosotros. Recién ahora, con las consecuencias que ha tenido de una segregación social urbana inverosímil, recién viene a transformarse en un problema. La Corvi mantuvo una política consistente de concursos públicos nacionales de 2 o 3 al año, a los que estaban convocados todos los arquitectos inscritos en el Colegio de Arquitectos y con su cuota al día, esos días. Bueno, gracias a esos conjuntos, el país se hizo de un patrimonio arquitectónico admirable que prevalece en óptimas condiciones hasta el día de hoy. Me recuerdo la población Salambre del Carmen en Antofagasta, Parque Coque en Rancagua, la población Fitzroy en Punta Arenas, la población Lord Cochrane en Recreo Alto, y después 2 que son hoy monumentos nacionales, la Villa Olímpica y la Villa Frey, ambas en Santiago. Todas estas obras fueron consecuencia de concursos públicos de arquitectura. Para nosotros, por ejemplo, en nuestro caso, que éramos personas de origen modesto, nuestros padres eran inmigrantes que tenían un negocio en la Vega Central, u otros compañeros, pudimos abrirnos paso en la vida y tener las oficinas que tuvimos gracias a esta política de concursos de la Corte. Es el mecanismo más democrático de asignación de trabajos. Situación que naturalmente hoy día está absolutamente olvidada. Ahora, durante los gobiernos de Frei Montalva y Allende se dictaron disposiciones que incrementaron la posibilidad de aumentar la cantidad y la calidad de la vivienda pública. Un hecho muy importante que hoy día deberíamos tener presente es que el presidente Eduardo Frei Montalva promulgó la ley 16.615 de fecha 18 de enero de 1967,
subrayando la función social del derecho de propiedad, el rol social del derecho de propiedad, Wow. tal como lo fija en su primera acápite, que se lo voy a leer. La ley establecerá el modo de adquirir la propiedad, de usar, gozar y disponer de ella, y las limitaciones y obligaciones que permitan asegurar su función social y hacerla accesible a todos. La función social de la propiedad comprende cuánto exijan los intereses generales del Estado, la utilidad y salubridad pública, el mejor aprovechamiento de las fuentes de energía productiva en el servicio de colectividad y la elevación de las condiciones de vida común de los habitantes. ¿Han visto cosa más ejemplar? Con esta disposición que estableció el rol social del derecho de propiedad y con las atribuciones que se le entregaron a la Cormo en materia de adquisición de vivienda, que fueron óptimas, se logró francamente acabar con la especulación con el suelo urbano. Y nosotros, en los gobiernos de Frei Montalva y de Allende, fuimos capaces de poner la vivienda a disposición de los sectores más modestos, en donde ellos deseaban realmente vivir. Los pobladores sin casa en Las Condes, que permanecían viviendo en la ribera del río Mapocho, a la altura de lo que hoy es Lo Barnechea, pudieron seguir viviendo en Las Condes, que era su aspiración, porque todos trabajaban como empleadas domésticas, jardineros, choferes, en fin, etcétera, en Las Condes. Era su principal fuente de trabajo. Y las opciones que le daban con anterioridad los organismos de vivienda eran, por ejemplo, irse a La Pintana o Quilicura, y obviamente quedaban desprovistos de la posibilidad de seguir trabajando, porque las condiciones de la movilización colectiva antes que existiera el ferrocarril metropolitano no se pueden comparar con las de hoy. Sí. En consecuencia, estas atribuciones que dio la ley que estableció el rol social del derecho de propiedad y las atribuciones para adquirir suelo urbano que se le entregaron a la Cormo, permitieron esta aspiración que hoy día es tan sentida de acabar con la especulación urbana, que hoy día ha alcanzado niveles descomunales. Hay unos investigadores, Carlos Aguirre y otro más, se me ha olvidado el nombre, que hablan de que la especulación con el suelo urbano hoy día en Chile ha alcanzado niveles demenciales. Y es un factor fundamental por el cual ha habido el incremento que tenemos de campamentos, tomas de terreno y un hecho nuevo absolutamente inusitado en la historia de nuestro país, gente instalada en carpas en las plazas, en los espacios públicos, en fin, etc. De manera que con este repaso sobre la historia de las políticas públicas de vivienda, que no sé cuánto se dan a conocer en los estudios de nuestras universidades, creo que es importante darse cuenta de las diferencias que han ocurrido con su posterioridad. Ustedes comprenderán, con posterioridad al golpe de Estado, viajó a Chile Arnold Harberger, que era el brazo derecho de Milton Friedman en la Universidad de Chicago. Él permaneció un año, el año 75 o 76, en el Ministerio de la Vivienda, hasta concebir todos los mecanismos que están vigentes hasta el día de hoy. Se desmantelaron esos maravillosos departamentos técnicos que tenían la CORVI, la CORMU, la CORAVID, hasta el Ministerio de Obras Públicas también. Se desmantelaron totalmente con el objeto de permitir que solo la iniciativa privada
dijera, yo quiero construir aquí o acá, entregar a los terrenos, y eso permitió realidades como, por ejemplo, Bajo de Mena en Santiago, que se construyó sobre un basural, donde se alojaron, creo que 120.000 personas en esos bloques de 3 pisos que yo llamo arquitectura penitenciaria, con las escaleras abiertas, cruzándose, sin un solo equipamiento de nada, sin un espacio común, sin un equipamiento comercial, de salud o educacional, nada de esparcimiento, transformados definitivamente en focos de delincuencia. Hay no pocas familias que retornaron al campamento porque tenían condiciones de vida mejores, podían dejar a sus hijos salir a jugar afuera del campamento, cosa que no podían hacer allá en Bajo de Mena. En consecuencia, esta crítica, con toda la legitimidad que tenemos que hacer a las políticas públicas de vivienda puestas en práctica desde entonces y con muy leves cambios mantenidos hasta el día de hoy, además de la falta absoluta de planificación, son las que nosotros, el desafío que tenemos ahora es lo que debemos alimentar a la actual convención constituyente, que de hecho lo estamos haciendo, con el objeto de restituir de verdad el derecho a la vivienda. Yo no sé cuánto están ustedes enterados, pero en la actual constitución de Pinochet, aunque parezca increíble, la palabra vivienda no existe. No existe, de arriba a abajo en el centro. Chile y Perú, además, son los únicos 2 países en América Latina donde en la Constitución no está establecido el derecho a la vivienda. Todo lo demás lo tienen, aunque en muchos países sea una retórica, pero al menos está contemplado en su Constitución. Aquí no. Pero nosotros tenemos la esperanza, por la forma como se ha constituido la Convención Constituyente, que podremos poner fin, en definitiva, a este mecanismo tan perverso realmente que ha generado este drama en nuestras ciudades y esta pobreza en la calidad de vivienda, que es un insulto para nosotros, arquitectos, que somos educados para entregar una vivienda digna. Yo creo que he hablado demasiado, y Andrés, no sé si se me escuchó todo. Don Miguel, ha hablado de cosas muy importantes que de verdad estimulan, y además que en este contacto telefónico tiene una cosa así como romántica también, ¿no? Así que le da un sabor especial. ¿Perdón? Como nos entendíamos en el siglo XX. Exacto. Y no dejaba de pensar en eso a propósito de todo el repaso histórico que es maravilloso y que usted nos hace, y que de verdad, bueno, aquí tenemos a Esperanza, que ella es doctora en historia, entonces, eh, eh, más allá, digamos, del relato mismo, coloca como un punto de análisis respecto de lo que hoy como sociedad estamos viviendo. Pero también nos centra en algo que usted en algún momento me dijo en alguna conversación que tuvimos, que la actividad principal del arquitecto es en verdad una actividad social. Digamos, porque eso pone el foco en la persona, en el ser humano. Claro, así es. Yo, bueno, El bien común en el bien común, y no en el lucro. exacto. Nosotros no podemos estar al servicio del lucro. No puede haber un arquitecto que firme un plano como aquellos que han construido los guetos verticales en la estación central. Eso es un delito. Es imposible, inaudito. Yo estudié un caso, perdona que me vaya Pero por favor, adelante. Pero mira, estudié un caso que lo fui a visitar. Es un edificio en un terreno de 30 por 30 que se construyó
con 35 pisos de altura en edificación continua. Adyacente a ambos costados hay una vivienda de un piso. Está prácticamente hacia atrás, es como una T. A la calle de lado a lado y hacia atrás un cuerpo que deja dos pequeños espacios a ambos costados. Los departamentos fluctúan entre 18 a 30 metros cuadrados, todos. ¿Saben cuál es la densidad aprobada? Yo tengo el permiso de edificación aprobada, está consignada en el permiso. La densidad de ese edificio, 20.900 habitantes por hectárea. 20.900. Para que ustedes tengan una comparación. ¿Saben ustedes cuál es la densidad de la remodelación San Borja? Con edificio en altura, naturalmente. Bueno, 900 habitantes por hectárea. De 900 a 20.900. Tú generaste un impacto, le has aceptado una cuchillada a ese barrio de Estación Central para siempre. No tienes cómo trabajar, cómo resolver el entorno urbano de ese sector. No hay posibilidad, salvo que demuela el edificio. Entonces, ¿cómo es posible que haya habido un arquitecto que haya firmado eso? Esa es mi pregunta. Bueno, pero he hablado demasiado. Don Miguel, muchas gracias. Esperanza quiere conversar un poco con usted. Vamos a abrir el diálogo. Probablemente nosotros tengamos que hacer de mediador entre lo que luego van a preguntar los asistentes a la conversación y usted, digamos, por las condiciones tecnológicas que tenemos. Pero por ahora Esperanza va a plantearle algunas preguntas y observaciones. Muy bien, con mucho gusto. Don Miguel, antes que todo, agradecida de este barrido histórico, urbano y de legislaciones, de políticas públicas. ¿Me escucha bien, no? La escucho perfectamente, mejor que al Andrés. Muy bien. Y bueno, sorprende la lucidez con que logra generar este recorrido histórico y cómo también vamos analizando los resultados fatales que estamos teniendo. Nosotros, don Miguel, estamos de docentes de una escuela de arquitectura en donde nos cuesta incorporar temas humanistas, dado que, como usted bien determina, no estamos a la altura de poder significar la arquitectura hacia lo social, sino que las exigencias están dadas más bien por concursos que no son públicos, sino que son concursos que van más de la mano a generar hitos arquitectónicos más bien escultóricos, más bien ególatras, para decirlo de una manera sutil. Por lo tanto... Buena definición. Por lo tanto, estamos junto a Andrés un poco preocupados porque también observamos lo que usted observa, y no tan solo en niveles de disciplinas arquitectura, ¿no? Observamos que se siguen firmando cosas a nivel político desde disciplinas diversas, sin sentido de lo social. Y eso nos preocupa profundamente. Y en este sentido, y para concretar un poco a lo que convocamos también a nuestra audiencia, usted define muy bien cómo y los mecanismos que deberíamos de recuperar, y en el fondo también define que el trabajo en equipo y de la integración, que quizás hoy en la academia se habla más de interdisciplina, ¿cierto? Pero es una integración compleja y completa para poder generar actos o procesos urbanos, ¿cierto? Desde el conocimiento corporal, biológico, hacia estos habitares colectivos que sin duda necesitan un sentido colaborativo, ¿no?
En este sentido, don Miguel, me encantaría que nos pudiera hablar de la calidad, porque usted siempre menciona la calidad como un sentido ético, ¿no? Con un sentido moral. Es decir, todos tenemos no solo acceso a la vivienda, sino que también a la calidad de esta vivienda y dejando fuera las aberraciones que bueno, al final usted bien menciona, ¿no? Estos guetos urbanos, estos edificios carcelarios, ¿no? Que no tienen áreas de esparcimiento, no tienen ni siquiera área de habitabilidad mínima por persona. Si estuviéramos en China quizás podríamos pensarlo, pero estamos en Chile, ¿no? Donde la naturaleza todavía es nuestra fuente de vida. Y también en relación a esta calidad que le quería que nos comentara, me gustaría que nos mencionara esto o lo pudiésemos ligar a algo que mencionó que lo encontré muy bonito, que es vivir natural, ¿no? Cómo hacer todo para que nuestra vida, y también vinculándola a la formación que ustedes tuvieron con esta reforma, ¿cierto? Cómo poder vincular esta calidad de vida, esta calidad espacial, esta calidad urbana a una vida natural, ¿no? Una vida que nos merecemos todos por el solo hecho de ser humanos. Si pudiese comentarnos en relación a eso, sería maravilloso, algo muy concreto que también estamos un poco limitados por el mercado y por lo que se está ofreciendo a los distintos niveles, ¿no? Quisiera, por favor, ceder la palabra a usted. Muy bien, gracias. Bueno, tienes toda la razón con la consulta que tú haces. Lo que pasa es que, mira, sin que se restituya la conducción del Estado en las políticas públicas de vivienda, no hay ninguna posibilidad de resolver esto. Pero yo no tengo la menor duda que eso va a ocurrir con el curso que lleva la Convención Constituyente, donde yo por lo demás ya he hecho mis aportes. Muy bien. En el sentido de que el Estado tiene que recuperar el rol conductor. Para eso es necesario una cosa fundamental: acabar con el subsidio. El subsidio es el mecanismo inventado por los Chicago Boys con el objeto de poder transferir los fondos del Estado a las instituciones privadas, a las empresas constructoras privadas. Ese es el mecanismo. Nosotros tenemos que restituir los departamentos técnicos en las instituciones del Estado. Si se siguen llamando CELU, muy bien, con sus departamentos técnicos, de modo que, uno, adquieran todos los terrenos directamente y no los que le ofrece la iniciativa privada en los lugares donde la demanda así lo está exigiendo, haciendo uso además de las atribuciones que los CELU son herederos por ley dictada durante Pinochet, son herederos de todas las atribuciones que tenían las anteriores corporaciones del mismo. En consecuencia, son herederos de las atribuciones que tenía Cormu en materia de adquisición de sueldos. Cormu bastaba que su junta directiva declarara un terreno de urgencia y de utilidad pública para que lo tasara en los departamentos, en el departamento de tasaciones de la propia Cormu, en valores que oscilaban en torno al valor de las contribuciones de bienes raíces, y que el propietario, si no lo aceptaba, tenía todas las atribuciones de recurrir a los tribunales de justicia. Los tribunales de justicia tenían lo que se llama comisiones de hombres buenos. Eran unos peritos tasadores registrados en los tribunales de justicia, quienes emitían su veredicto. Y la Cormu estaba obligada a respetar el veredicto de la comisión de hombres buenos, pero pagadero en 5 años. Así fue la ley
y los mecanismos establecidos por la administración Frei Montalva, no por Salvador Allende. Y eso permitió, te digo, reducir el valor del suelo, pero se acabó. Además, otra cosa importante, la ley orgánica de la Cormu le dio atribuciones no solo para adquirir suelo para el sector público, sino también para el sector privado. Y resulta que a poco andar, cuando las grandes empresas constructoras, algunas de las cuales están vigentes hasta el día de hoy, como Desco y Moller y Pescotat, constataron la conveniencia de adquirir terreno por vía de la Corte, le solicitaron la adquisición de terreno a la Corte. Eso sí, tenían que exhibir un anteproyecto constatando que no había ningún proyecto especulativo en perspectiva. De tal manera que la Corvo en su primer año de mandato, el año 71, adquirió 6.000 hectáreas urbanas para el sector público y 2.000 para el sector privado. Es decir, se acaba con el subsidio, entrega el presupuesto para que lo maneje el Estado con sus instituciones, departamentos técnicos, hace el proyecto completo y convoca a las empresas constructoras nada más que a construir en la seguridad que el conjunto habitacional que sea estará provisto en todas las áreas verdes necesarias. Además, ese es un asunto que se ha acrecentado con la situación de lo que pasa hoy día en el mundo entero con nuestro medio ambiente. Es decir, si no estamos conscientes de ese imperativo, bueno, la humanidad, hay varios que pronostican el colapso del ser humano, el planeta podrá seguir viviendo, pero sin Homo sapiens. De manera que no tengo ninguna duda mixta por lo que he captado en el ambiente de la Convención Constituyente, que se restituirá la función social de la propiedad y se acabarán las disposiciones de la actual Constitución que impiden la acción directa del Estado, que están consagrados en el artículo, no me acuerdo bien, pero creo que es el artículo 19, capítulo 3 de la actual Constitución, los números 21 y 24. Esos son los cuchillos que nos impiden a nosotros tener una política de vivienda al servicio del ser humano y no al interés lucrativo. De modo que mi impresión es que tu aspiración no está muy lejana. Don Miguel, y bueno, entonces aquí que hay hartos estudiantes de arquitectura, ya ven que vamos a tener un cambio rotundo para que nos pongamos las pilas en todos los ramos sociales, biológicos, a ver si es que logramos incorporar ahí algunos electivos y algunas cosas que nos permitan tener más herramientas, ¿no? Para poder quizás solucionar las tremendas problemáticas que nos ha dejado este modelo. Don Miguel, y en términos de poder generar criterios, llevarlo mucho más a lo concreto del ejercicio de la arquitectura. Un criterio de calidad podría ser el acceso a la movilidad, el espacio, ¿cierto?, de la vivienda para habitar, los espacios colectivos, bueno, las mismas áreas verdes. ¿Qué otro elemento, algo así como bien concreto, como para que lo vayamos entendiendo desde los distintos niveles que tenemos acá como estudiantes de arquitectura? Yo, mira, de eso también estoy convencido que va a ocurrir. Yo no sé si tú debes estar enterada que la actual alcaldesa de París, Anne Hidalgo, propuso este concepto de la ciudad 15 minutos, que por lo más ha sido asumido aquí en Chile. El propio Consejo Nacional de Desarrollo Urbano lo ha hecho suyo, que en general consiste en cómo concebimos una ciudad por la cual
la totalidad de los servicios fundamentales que que requiere una familia puedan estar situados a una distancia no mayor de 15 minutos caminando, máximo en bicicleta. Bueno, yo creo que la pandemia nos ha hecho el servicio, en el sentido que ha expandido en forma increíble, primero, la actividad vía internet, no presencial. Segundo, ha incrementado en forma inverosímil también el mecanismo de los delivery, o sea, la entrega directa a los productos. Eso va a tener un crecimiento explosivo, porque los productores de muchos de los productos esenciales de la vida que hoy día entregan a los grandes almacenes para su venta, con el costo que significa tener que pagar unos arriendos comunales en esos como los centros comerciales, no son nada lesos, ya están percibiendo la ventaja económica que les significa entregar directamente por vía del delivery. De manera que todo eso, ¿qué impacto va a tener? Va a reducir esta monstruosidad del crecimiento del tráfico automotriz, que es el que ha colapsado la vida urbana en todas partes. Porque los viejitos como yo, que conocimos un mundo anterior al automóvil o con muy escaso tráfico vehicular, conocimos una vida de barrio bellísima, excepcional, maravillosa. Mi infancia, yo tengo mi juventud, los mejores recuerdos. Y el gran agresor de esta vida urbana hoy en todas partes es el automóvil privado. Pero repito, las consecuencias que ha tenido la epidemia, el COVID-19, bendito sea en este sentido, que va a reducir notablemente el tráfico vehicular por automóviles privados. Y además, con un mínimo de racionalidad, también este va a ser un factor importante, el Ministerio de Educación, recuperando la calidad de la educación pública, hará posible que se acabe esta barbaridad de gente que vive en San Miguel y envía a sus alumnos a estudiar en Vitacura, claro, o donde sea, claro, que es una monstruosidad. Yo te digo, yo viví 8 años en Dinamarca, por darte un ejemplo, y si bien anterior al neoliberalismo, que también existe en Dinamarca, pero hasta el día de hoy, en Dinamarca, habiendo cambiado el sistema económico, no es, digamos, legalmente nadie puede en edad parvularia o en la educación primaria enviar a su niño a ningún lugar que no sea los establecimientos educacionales de su propia comuna. No puede. Legalmente está prohibido. Solo a nivel secundario y universitario se permite una matrícula en otro lugar. ¿Tú te das cuenta lo que eso significa? Sí, claro. Bueno, y eso también permite recuperar las veredas que fueron acabadas con el tráfico vehicular, en fin, recuperar el derecho a la ciudad. Claro. Si el automóvil ha sido privado, ha sido el principal agresor de esta bendita situación que debiéramos tener. Bien, don Miguel, muchísimas gracias. Antes de dar la palabra, que ya hay harta gente que quiere consultar, lo quiero poner un poco incómodo, don Miguel, me va a tener que disculpar, pero yo creo que a propósito de los temas constituyentes, de lo que hemos estado hablando del urbanismo, de cómo la ciudad tiene que tener esta escala más humana, ¿cierto? Me encantaría saber, don Miguel, qué piensa usted de el histórico problema que tenemos con nuestros pueblos originarios.
Me gustaría saber qué cree, qué opina, qué piensa, qué siente en relación a cómo esta segregación que vemos de manera brutal en la ciudad también la estamos viendo a nivel territorial, y a ver si es que nos puede dar luces de cómo poder abordar. Bueno, yo como historiadora tengo harta documentación que poder echar mano, pero en términos ya de políticas públicas, de incluso la incorporación de sus propios saberes en estas redes, me encantaría que me pudiera y que nos pudiera comentar algo al respecto. Bueno, yo no tengo la menor duda que eso va a ocurrir. Hay que reconocer que nuestros pueblos originarios fueron, digamos, verdaderamente víctimas de un genocidio durante la conquista española. Sí. Y posteriormente, desde el siglo XIX, por el Estado chileno, porque la así llamada pacificación de la Araucanía consistió en verdadero exterminio. Los niños y las mujeres se traían poco menos que esclavos a Santiago y se les privó de su territorio. ¿Para qué decir a fines del siglo XIX una situación similar a raíz de la colonización de la Tierra del Fuego? Existió con los pueblos Selknam, Cahuéscar y Yaganes. Pero es como estamos viendo un momento histórico que carecemos de la capacidad de evaluarlo en su magnitud, pero tú te das cuenta que todos están presentes en la Convención Constituyente. Sí, eso está muy bonito. Estamos precedidos por Elisa Loncón, que por lo más es una brillante profesora, habla 4 idiomas, en fin. Como si por primera vez en la historia de Chile, que van a tener el reconocimiento que se merece, si fueron extinguidos. Este problema de la Araucanía, ¿hasta cuándo se intenta resolverlo por vía de la represión? Más tacos, mejores armas, mejores carros blindados, más vigilancia. Nunca ha habido la actitud de sentarse con los dirigentes de estas organizaciones y bueno, ¿cómo lo hacemos? Claro, no es fácil, porque las actuales empresas ¿cómo se llama? Las que explotan forestales. Los árboles, claro, sustituyeron el entorno natural de estos pueblos con los árboles nativos por las plantaciones de pino insigne o de eucalipto. Porque claro, rentan en 15, 20 años lo que las otras especies demoran 60 años hasta poder ser explotadas. Entonces, sin ninguna consideración sobre el impacto feroz ambiental, se han hecho estos procedimientos. Pero como quiera decir, no me quiero odiar. No tengo ninguna duda que las cosas ya cambiaron en Chile. Ya cambiaron. Nosotros somos en este momento protagonistas de ese cambio y somos incapaces de percibir la magnitud. Pero ten cuidado que las próximas generaciones o 10 o 20 años más van a poder disfrutar de este cambio, salvo que a nivel mundial no haya el cambio que es requerido con el objeto de que las condiciones del calentamiento global y otros graves problemas no se detengan. Pero yo soy optimista. He visto algunas declaraciones, hay una actitud muy perversa de deslegitimar la convención, pero por lo que yo he conocido, están trabajando con una seriedad que no te puedes imaginar. Además, trasnochando todos los días, trabajando día y noche. Es que es poco el tiempo para hacer cambios radicales. Escuchando, además, se han descentralizado, han ido regiones para acá,
podemos pedirle de legitimidad para que se exprese la voz del ciudadano común alguna vez? Así es. Don Miguel, es un mensaje muy, muy claro el optimismo con el cual usted ve estos procesos y estos cambios, al menos para hablar de cambios. La presidenta de la convención habló de una refundación, ya lo cual yo adscribo, pero al menos estamos hablando de cambios. Y en ese sentido es muy señero, digamos, el optimismo con el cual usted ve ese proceso. Yo es algo conocido, algo por dentro, y quiero desmitificar esta campaña desleal realmente de los medios de comunicación chilenos, tratando de deslegitimar para que decir las agresiones. Don Bonao fue víctima ayer o anteayer de una agresión directa, personal, al ingresar al Congreso, con gente que estaba preparada para eso, para agredir. No, brutal. Bueno, sin duda yo creo que estoy con la misma confianza que usted, don Miguel, que vamos a poder tener ese cambio y bueno, necesitamos también formarnos para estar a la altura, ¿no? Para tener todas las herramientas necesarias. Claro. Entonces, justo, recuperar una educación con alto contenido social. Exacto. No al servicio de las inmobiliarias, no al servicio de las grandes compañías madereras o siderúrgicas que inducen a proyectos de fantasía que no tienen sentido. Sí, así es. Don Miguel, vamos a dar la palabra a, bueno, siempre faltan minutos y tiempo, pero quisiéramos escuchar, por ahí alguien había alzado la mano, queríamos darle la oportunidad también a los estudiantes y al resto de la audiencia a que pudiese hacerle preguntas, comentarios. Con mucho gusto, pero oye, ¿hasta cuándo piensan estirar la soga? Mire, acá hay un comentario de Nicolás Flores Constanzo, perdón. Me gustaría hacerle una pregunta a don Miguel. La especulación de suelos y la elevación de precio de los mismos es una causa directa de la segregación urbana y de la baja calidad de las mismas. Y viendo planes urbanos y sociales como los de la conocida HDB, Housing and Development Board, de Singapur, que permite que el 78% de sus habitantes tenga vivienda propia y de la más alta calidad del mundo, siendo uno de los países más ricos del mundo, sigue teniendo un déficit de 1.500 millones de dólares. ¿Cómo Chile, un país que obviamente no es tan abierto al mercado como esos países, por lo tanto no tenemos los ingresos ni la fuerza de mercado para sustentar un déficit de esta magnitud? ¿Cómo Chile sería capaz de llegar a niveles de calidad de esta manera sin recurrir a los privados? Pregunta. Yo no estoy hablando de no recurrir a los privados, sino que cumplan porque no fueron eliminados durante la administración del presidente Frei Montalva ni de Allende. Más aún, el gobierno de Allende te diría, obtuvieron utilidades como nunca en su vida, por la magnitud de la obra realizada. Nosotros construimos 100.000 unidades habitacionales, todas decentes, bien construidas, de calidad, de superficie aceptable, en un año, 100.000. La meta más alta hasta entonces había sido 52.000 en el primer año de Frei Montalva. Es cierto que no la pudimos mantener después por diferentes razones, me entendería. Pero te quiero decir, todo eso se hizo con la empresa privada. Si nosotros no acabamos con la empresa privada, lo que pasa es que la empresa privada tuvo que construir lo que el Estado proyectó con las condiciones que puso el Estado. Y igual ganaron bastante dinero, de manera que respondiendo a la pregunta, obviamente es imposible prescindir de la empresa privada, que está preparada y montada con recursos tecnológicos y humanos que hacen posible que se pueda cumplir un plan, pero un plan
afectado por el Estado en beneficio del bien común. De manera que se proyectan los parques necesarios, los equipamientos sociales, culturales, de esparcimiento necesarios, etc. Ahora, es cierto que la herencia que vamos a recibir es terrible, descomunal, y no hay ni la más remota posibilidad que todo se pueda resolver en un corto plazo. Pero hay que tener la actitud, mira, esto es igual que lo que pasa en la Araucanía. Hay que confiar en la gente. Hay que confiar en la gente. Nosotros hemos propuesto al Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y también al Ministerio de la Vivienda, nos reunimos con el subsecretario. Cuando digo nosotros, una agrupación que hemos constituido llamada Arquitectas y Arquitectos por un Chile Digno, que agrupa en este momento a unos 200 profesionales. ¿Qué le propusimos como fórmula? La creación de sociedades mixtas, formadas por el Estado, en este caso el Ministerio de la Vivienda, y los municipios. Es decir, el objetivo es descentralizar el conflicto, la demanda, porque en este momento todos van a parar a la calle Serrano al Ministerio de la Vivienda, lo que es un absurdo, insensato, no hay ninguna posibilidad ni siquiera de medir la magnitud del problema. En consecuencia, por vía de estas sociedades mixtas, tú tienes la posibilidad de sentar en una misma mesa a los municipios, que son las instituciones que conocen mejor su comuna, al Estado por vía de los servicios y a todos los representantes o algunos representantes de las comunidades afectadas, campamentos, gente que vive en conventillo o en vivienda precaria, etc. Y de esa manera, primero, catastrar y dimensionar el problema. Y segundo, de común acuerdo todos, incluyendo los afectados, definir un programa. Estos deben ser primera prioridad, segunda, tercera, largo plazo. Por lo menos tú descomprimes el conflicto y lo haces comprensible para todos, sobre todo para quienes están sufriendo una situación muy difícil, pero teniendo conciencia en eso, la persona que consulta tiene razón. No hay ni la más remota posibilidad de resolverlo en corto plazo, porque fíjate que nosotros tenemos que añadir al déficit hoy día no solo los sin casa, sino los con casa. Hay dos investigadores notables, la Anita Zulgañez y Alfredo Rodríguez, que escribieron un libro con ese título, Los con casa, que se refiere a todo el volumen de departamentos construidos aproximadamente entre fines de la dictadura hasta el año 2005, durante los gobiernos de la concertación que lo suceden, y que son precarios, son vulnerables o altamente vulnerables, que no se pueden mantener tal cual. Y esa herencia también tenemos que enfrentarla. El MIMBU tiene actualmente un departamento en Santiago, no sé si el Ceremi, creo que el Ceremi, de colegas arquitectos, son unos 30, admirables, que están haciendo un trabajo desesperado viendo cómo enfrentar esto que llaman mejoramiento de condominios sociales. Entonces decían dónde hay que demoler bloques para abrir espacios comunes o esparcimientos, y han inventado una fórmula muy ingeniosa de adosar unos cuerpos en los 3 pisos de altura que permitan ampliar la superficie unitaria de los departamentos. En resumen, no vamos a hacer finca, no cabe duda, pero por lo menos vamos a hacer Chile con conciencia colectiva común de los afectados y de las autoridades de la magnitud del problema y cómo con honestidad y con amplitud, conocimiento de todos, estamos enfrentando o debemos enfrentar.
Muy bien. Muchas gracias, don Miguel. Vamos a hacer 3 preguntas más, don Miguel, porque para no cansarlo tanto, ya que el tiempo también ha corrido. Bueno, aquí dice, ¿cuál es su opinión sobre la forma en que se implementan los subsidios en Chile y también cómo fluye la participación de la gente que va a habitar la vivienda en el proyecto? A ver, repíteme la pregunta. ¿Cómo se distribuyen los subsidios? A ver, vamos a tratar de reformularla. ¿Cuál es su opinión sobre la forma que se implementan los subsidios en Chile? Sí. Como la implementación, como la participación de la ciudadanía a través de las fichas y cómo, entiendo que a eso se refiere el estudiante o quien Bueno, yo le apliqué que el subsidio es un instrumento perverso y además hoy día, sobre todo en los últimos años, se ha transformado en un papel inservible porque no ha habido oferta suficiente para la demanda que existe. Te quiero dar un dato. Este año, no sé exactamente el mes, creo que en mayo o junio se convocó a postulantes al subsidio familiar del DS59, me parece, o 49. ¿Cuántos se presentaron? 300.000. 300.000. ¿Cuántos se entregaron? 30.000. Es decir, esto es una burla, ¿no? El subsidio es un instrumento en estos momentos con un perjuicio para las soluciones de políticas habitacionales. No tiene vuelta, va a morir igual que la AFP tiene una vida de corto plazo, porque prácticamente haber entregado el producto miserable que se ha entregado en estos años ya no puede ser peor, de modo que no tiene sentido seguir manteniendo ese camino. Por lo demás, eso implica la participación de entidades financieras de los bancos. En el mecanismo que está en práctica antes de la dictadura, los bancos no jugaban ningún papel. El financiamiento lo proveía el Estado directamente a las empresas constructoras. No había un peso que diera vuelta por los bancos con el significado inflacionario que eso significa. Claro. Don Miguel, Valentina Utz, una colega de la universidad, le quiere preguntar, ¿cómo se debiera medir éticamente las mejoras en calidad de la vida relacionando al urbanismo, pensando en el futuro y alejándonos de los indicadores macroeconómicos? Bueno, claro, nosotros tenemos que olvidarnos de los indicadores macroeconómicos. Te voy a poner el siguiente ejemplo. Hoy día, si el Ejecutivo quiere hacer una labor obra directa, que las hace a veces, o está obligado a hacer, ¿cuál es el camino? Tiene que obtener el famoso RS, Certificado de Rentabilidad Social, que otorga el Ministerio de Desarrollo Social. Entonces, ¿qué hace el serbio? Envía un anteproyecto a consideración del Ministerio de Desarrollo Social para que verifique su rentabilidad social. Se demora aproximadamente 8 a 10 meses y vuelve con algunas observaciones o el ok. Allí, entonces, el Estado está autorizado, el serbio, digamos, en este caso, a hacer el proyecto definitivo y volverlo a enviar al Ministerio de Desarrollo Social para su aprobación definitiva. Otros 6, 8 meses vuelve y recién ahí está autorizado a convocar la propuesta de construcción. En resumen, es un mecanismo ideado para que el Estado no pueda hacer nada, porque 2 años y medio en solo trámite para poder recién iniciar obra es un disparate. En consecuencia, en cambio, si viene un privado y le dice, te propongo
tengo este conjunto habitacional en Chimbarongo, donde sea, de tales y cuales condiciones, se demoran una semana, 10 días en revisarlo, le dan el visto bueno, lo pintan y chao, y empiezan obras. En consecuencia, tenemos que, digamos, el Estado debe cumplir el rol que debe cumplir. Ese es el único camino, y prescindir de este camino financiero especulativo que se lleva gran parte de los ingresos y los niveles de utilidad que obtienen las empresas constructoras privadas son fabulosos. Hoy día la Cámara Chilena de la Construcción es la entidad más poderosa de este país. Tiene AFP, tiene compañías de seguro, tiene bancos, tiene locales comerciales, dueña del home center de la empresa económica más grande de Chile. ¿Producto de qué? Producto de todos estos fondos que le fueron suministrados por el Estado por el mecanismo de subsidio. De manera que adiós subsidio. Yo con que lo haya hecho, les haya metido un poco la puntita de esto, que sí me doy por contento con esta reunión. Que se queden pensando en esto que a las jóvenes generaciones les parece natural. No conciben que haya otro mecanismo de realizar vivienda social. Eso es nuestra tarea, ¿no? Como visibilizar que hay otras formas. Y para finalizar, don Miguel, Luis Vázquez pregunta, ¿hacia dónde cree que va la arquitectura aquí en Chile? Preciosa. Vamos a recuperarla, no tengo la menor duda. Pero si fuimos capaces de hacer las maravillas. Mire, ustedes tienen en Concepción algo maravilloso que yo olvidé de mencionar, la remodelación Paicaví. Sí. Supongo que la ubican, ¿verdad? Por supuesto. Bueno, eso es una obra de la Corvi. Es vivienda social. Y tiene ese nivel. Eso es lo que vamos a hacer en todo Chile. La remodelación Paicaví la vamos a multiplicar por decenas. Y así vamos a recuperar la calidad de vida en todas partes. Lamento no haberme acordado cuando hice el recuento de los conjuntos significativos. Precioso, Paicaví, francamente. Es una pena que solo se pudo hacer la primera parte y después ya, claro, vino el golpe, se acabó. Vamos a, en el curso de vivienda social, don Miguel, vamos a retomar, vamos a tomar este ejemplo que usted nos plantea, esta obra, y vamos a avanzar en eso. Aquí nos deja tarea, de verdad. Yo no queremos cansarlo más. Ha sido una conversación maravillosa y que, claro, como usted bien decía, nos remontaba al siglo XX. A propósito de esta dificultad que tuvimos con el Internet. Y esto que usted acaba de plantear lo toma la profesora Valentina Utz, que dice, excelente, a llenar de remodelaciones Paicaví. Ahí quedó como una consigna. ¿Ah? Y el modelo que vamos a extender, que no tengan duda. Es fabuloso. Y yo, don Miguel, de verdad que desde el profundo cariño y admiración que le tengo, le quiero agradecer este tiempo que nos ha brindado, no obstante las condiciones de comunicación que hoy día se generaron, pero aún así ha sido una conversación maravillosa. Y yo solamente quería transmitirle una idea que conversamos incluso con Esperanza en algún momento. Cuando comenzó el levantamiento social de octubre del 2019, yo leí en alguna columna de un diario, que no recuerdo cuál, una nota que decía, necesitamos un Mandela. Y la verdad que me quedó resonando. Con Esperanza tenemos una profunda relación con Sudáfrica y también una profunda admiración hacia la figura de Mandela.
Tiene toda la razón, por supuesto, admirable. Y en algún momento, y en esa profunda admiración y en esa pregunta que en ese momento para mí fue como un poco incomprensible, o sea, bueno, necesitamos un Mandela, bueno, pero ¿quién puede ser ese Mandela? Y yo, sinceramente, ¿perdón? La Elisa Loncón. La Alicia Loncón y usted también, don Miguel, a eso quería llegar. Usted es nuestro Mandela, y yo lo digo con toda humildad y reconocimiento, porque en verdad su figura, su experiencia de vida es eso, se acerca a lo que necesitamos y que está expresado en esa frase. Necesitamos un Mandela. Entonces, necesitamos a un Launer, ¿no? A un Launer. Y bueno, y dicho sea de paso, nosotros conocimos a Elisa en Sudáfrica, ¿te acuerdas? El año 2016, me parece. Conocimos a Elisa Loncón sí, justamente en Sudáfrica. En entonces, un congreso que hay una bonita triangulación que se da en este momento. Bueno, yo lamento no haber podido disfrutar de sus bonitas caras y haber tenido esta comunicación por vía del antidiluviano teléfono. En fin, pero claro, BTR se encargó de privarme de ese placer. Bueno, le propondremos otra conversación en algún momento, don Miguel. Gracias, mientras me despuero, con mucho gusto. Un abrazo enorme y muchas gracias. Muchas gracias, don Miguel. Que les vaya bien. Que siga de buena salud también, para que nos siga iluminando. Bueno, gracias. Chao. Hasta luego, chao. Bien. Agradecemos a todos ustedes por la audiencia, por haber asistido, por haber escuchado. Todos quienes quieran seguir haciendo preguntas, ya saben, está el profesor Andrés Torres, siempre conectado, también es parte de esta agrupación. De Arquitectos por un Chile Digno. Eso, de Arquitectos por un Chile Digno, así que está atento a todas las noticias que se van dando, muy conectado con don Miguel, con, bueno, Renato Vivaldi desde el área patrimonio, y así sucesivamente. También agradecer al equipo y al núcleo de investigación de la OT Cultura y Territorio, que siempre está pendiente de ir difundiendo y haciendo la mediación de todas las áreas de trabajo que hemos venido desarrollando. Así que, don Andrés. Yo no sé si queda, bueno, ya don Miguel cortó el teléfono, yo no sé si queda algún comentario ahora que entre nosotros quieran hacer, muy breve para ir cerrando. Bueno, aquí están saliendo preguntas ya de orden doméstico. Yo les voy a enviar un correo a los estudiantes del curso de vivienda social explicándoles lo que ya fue explicado, en verdad. Eso, bueno, quedamos acá. Muchas gracias y espero que les haya resultado significativa esta conversación con don Miguel. Y sigamos pensando entre todos cómo vamos a hacer un Chile mejor. Abrazos a todos. Chao, chao. Chao. María Adriana, vamos sin duda a hacer un trabajo ahí, así que estaremos comunicando a través de las redes. Atenta ahí a Cultura y Territorio. Vamos a cerrar la grabación.